El primer día del mes de marzo del año 1584, en pleno corazón de Amberes, en los Países Bajos españoles, una multitud gigantesca se apiña en la plaza central. Decenas de miles de personas están hombro con hombro, cada una tratando de conseguir una mejor vista de lo que está a punto de comenzar. Algo que nadie había presenciado antes, algo tan implacablemente brutal y diseñado con tanta crueldad deliberada, que durante siglos sería recordado como el ejemplo más vívido de hasta dónde puede llegar el poder absoluto cuando no tiene freno. En el centro de la plaza se ha levantado una plataforma inusualmente alta, para que nadie se pierda lo que está por suceder. A su alrededor, los soldados españoles se esfuerzan por mantener el control de la multitud, pues lo que va a ocurrir sucede por orden directa de Felipe II, rey de España, el monarca más poderoso de su tiempo, señor de un imperio donde nunca se ponía el sol. ¿Y la víctima? François Batel de Bayonne, un noble flamenco de 52 años, acusado de traicionar a la corona española. Pero su ejecución será mucho más que una simple sentencia de muerte. Se convertirá en un espectáculo de humillación, en una degradación meticulosamente planeada, en un martirio prolongado destinado a infundir terror en todos los testigos, dejando claro que desafiar a España traía consigo un destino peor que la muerte misma. Lo que Felipe II ha preparado para este hombre supera cualquier método de ejecución habitual del siglo XVI, y basta conocer los detalles para entender por qué esta ejecución pasó a la historia europea como una de las más crueles y denigrantes jamás ordenadas por un monarca. Para comprender por qué aquel castigo fue tan extraordinario, hay que entender primero el trasfondo de la rebelión neerlandesa que desgarró la región durante la segunda mitad del siglo XVI. Los Países Bajos, un conjunto de 17 provincias situadas en el territorio que hoy ocupa Holanda, Bélgica, Luxemburgo y parte de Francia, formaban parte de la corona española que Felipe II heredó de su padre, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España. Estas regiones eran extremadamente prósperas, verdaderos núcleos del comercio internacional, centros de textiles de lujo y de finanzas que sostenían reinos enteros. Amberes era una de las ciudades más ricas de Europa, rivalizando en importancia económica con Venecia y Londres. Sus calles parecían literalmente pavimentadas con oro. Los mercaderes del mundo entero se reunían en sus bolsas, y la riqueza fluía como agua a través de sus canales. Pero bajo esa superficie brillante crecía un conflicto peligroso. El protestantismo, y en especial el calvinismo más radical, se extendía por las provincias del norte, con la rapidez de un incendio que alcanza pólvora seca. Felipe II, en cambio, era un católico ferviente que veía el protestantismo como una herejía demoníaca que debía ser erradicada sin piedad ni excepción. Solo el fuego y la espada podían purificarla. En el año 1566, las tensiones acumuladas durante décadas estallaron finalmente en un suceso que sacudió a toda la Europa católica, el llamado Bildenstorm, o furia iconoclasta. Durante aquel verano, turbas calvinistas asaltaron iglesias católicas en todos los Países Bajos y desataron una oleada coordinada de destrucción. Destrozaron estatuas sagradas a mazazos, hicieron añicos los coloridos vitrales que habían tardado años en fabricarse, arrancaron de las paredes las pinturas de los maestros flamencos y profanaron altares y tabernáculos. En cuestión de semanas, centenares de iglesias quedaron en ruinas y tesoros artísticos acumulados durante siglos fueron aniquilados en un frenesí de celo religioso. Para los católicos devotos, aquello fue un sacrilegio inimaginable.
Pero para Felipe II, en Madrid, fue una declaración abierta de guerra que no podía quedar sin respuesta. Su reacción fue de una violencia aplastante. Envió al duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, un general temido con una reputación siniestra forjada en las campañas italianas, donde las masacres de civiles eran algo común. En 1567, Alba llegó con un ejército de 10.000 veteranos endurecidos por años de guerra, hombres sin escrúpulos, acostumbrados a cumplir las órdenes más despiadadas. El duque instauró un tribunal especial, oficialmente llamado el Consejo de los Tumultos, pero que los aterrorizados neerlandeses bautizaron de inmediato como el Consejo de Sangre. Y no se equivocaban. Era una auténtica máquina de ejecuciones que procesaba cientos de casos cada mes. Aproximadamente entre 1.000 y 2.000 nobles, comerciantes, artesanos y ciudadanos fueron ejecutados, acusados de herejía, traición o incluso de simpatizar con los protestantes. Sus bienes fueron sistemáticamente confiscados, llenando las arcas de la corona española y de los funcionarios leales. Familias enteras fueron destruidas, padres ajusticiados, hijos arrojados a la miseria. El terror no era un efecto secundario, sino una estrategia de Estado cuidadosamente calculada para aplastar cualquier intento de resistencia. Las ejecuciones públicas se realizaban cada semana en plazas de todo el país. Ahorcamientos, decapitaciones, hogueras, cada una concebida para sembrar miedo y asegurar la sumisión total. François Vatel de Bayon provenía de una antigua familia noble flamenca. Poseía fértiles tierras cerca de Bruselas y gozaba de un gran prestigio dentro de su comunidad. Nacido en el año 1532, tenía 50 años cuando estalló la revuelta de 1566. Un hombre maduro, con familia, responsabilidades y una reputación cuidadosamente construida. Pero François sentía una profunda conexión con la causa protestante. Más aún, lo consumía un odio ardiente hacia la opresión española. Para él, la cuestión no giraba tanto en torno a sutilezas teológicas, sino a algo mucho más esencial: la libertad frente al dominio extranjero, la defensa de los derechos tradicionales de los Países Bajos frente a la voluntad de un soberano lejano, las aplastantes cargas fiscales que España imponía para financiar guerras interminables en toda Europa, la constante presencia de tropas españolas que se comportaban como una fuerza de ocupación en una tierra que no les pertenecía, la lenta erosión de las libertades y privilegios que las provincias habían disfrutado durante generaciones bajo antiguos gobernantes. Todo aquello llenaba a François y a muchos hombres de ideas afines de una cólera creciente, pues veían cómo su herencia era saqueada por una corte distante. Cuando la rebelión estalló abiertamente, François no dudó en unirse a los insurgentes liderados por Guillermo de Orange. Aquel príncipe de la Casa de Nassau había sido en su día leal a Felipe, pero tras presenciar la brutalidad española, se convirtió en el principal líder de la resistencia. François invirtió grandes sumas de su propio patrimonio en equipar a los rebeldes. Reclutó hombres entre sus arrendatarios y vecinos, proporcionó caballos y armas, y finalmente tomó él mismo las armas. Luchó en numerosos enfrentamientos y emboscadas contra las fuerzas españolas. Entre 1568 y 1584, se destacó como un eficaz guerrillero que conocía el terreno de los Países Bajos como la palma de su mano. Organizó emboscadas devastadoras contra patrullas españolas en caminos apartados. Destruyó los suministros de los que dependía el enemigo. Rescató prisioneros de los convoyes que los llevaban a la ejecución
y convirtió la vida de los ocupantes en un tormento constante dentro de su zona de influencia. Se transformó en una espina perpetua en el costado del duque de Alba y de sus sucesores. Su nombre aparecía repetidamente en informes secretos, mencionado como un líder que debía ser capturado o eliminado a toda costa. Pero en febrero del año 1584, tras casi 2 décadas de guerra, François cometió un error fatal que lo llevó a su captura y a su espantoso final. Cayó en una emboscada meticulosamente planeada por un oficial español que había estudiado sus hábitos y preparado una trampa cerca de Amberes. Los soldados españoles rodearon al grupo de François por todos los flancos, cortando cualquier vía de escape. François luchó con fiereza con su espada, abatió a 2 soldados antes de ser derribado de su caballo, herido en la pierna y en el hombro, y finalmente vencido por la superioridad numérica. Fue hecho prisionero, encadenado con grilletes pesados y llevado triunfalmente a Amberes, donde lo arrojaron a un húmedo y oscuro calabozo en el castillo que dominaba la ciudad. Allí permaneció casi completamente a oscuras durante mucho tiempo. Solo le daban pan enmohecido y agua turbia. No sabía qué destino lo aguardaba, aunque apenas podía esperar clemencia. Los prisioneros de las celdas vecinas eran llevados con frecuencia y jamás regresaban. De vez en cuando, gritos ahogados resonaban a través de los pasillos de piedra, recordándole que la tortura era un método común para arrancar confesiones o nombres de otros conspiradores. En El Escorial, cerca de Madrid, Felipe II fue informado personalmente de la captura de François Vatel de Bayon, y el propio rey decidió que la ejecución de aquel rebelde particularmente obstinado debía convertirse en un ejemplo público, un acto capaz de infundir terror en cualquiera que pensara continuar la resistencia. No sería un simple ahorcamiento que terminara en cuestión de minutos. Tampoco una rápida decapitación, el privilegio que a menudo se concedía a los nobles. Se planeó algo mucho más elaborado, algo que quedaría grabado para siempre en la memoria de quienes lo presenciaran. Felipe, un monarca profundamente religioso, que pasaba horas diarias en oración y había mandado construir el Escorial como palacio y monasterio a la vez, rodeado de reliquias sagradas y de monjes, no veía contradicción alguna entre su devoción y la orden de aplicar tormentos atroces. Para él, François era un hereje y un traidor contra un rey que, según su convicción, gobernaba por derecho divino. Por lo tanto, el castigo severo no se consideraba un acto de crueldad sin sentido, sino una forma de justicia divina ejecutada en la tierra. Felipe ordenó un tipo de ejecución que combinaba varias formas de tortura y humillación pública en una secuencia meticulosamente calculada, diseñada para maximizar el sufrimiento físico de François, su completa degradación psicológica y el impacto estremecedor sobre los miles de espectadores obligados a presenciarla. Instrucciones detalladas fueron enviadas al gobernador de Amberes, describiendo cada paso, cada instrumento necesario y cada matiz de la crueldad planeada. Se contrataron artesanos especializados para fabricar los dispositivos requeridos. Carpinteros levantaron una plataforma elevada en el centro mismo de la plaza principal de la ciudad. Herreros forjaron los instrumentos de tortura siguiendo especificaciones exactas, todo preparado con esmero durante las semanas previas al espectáculo, previsto para el primer día de marzo. Aquella mañana fría, cuando el sol apenas asomaba sobre los tejados, François fue sacado brutalmente de la celda en la que había pasado semanas en completa oscuridad. Los guardias lo arrastraron por los pasillos hasta el patio interior, donde lo desnudaron por completo.
Era el primer acto calculado de humillación en una época y una cultura en las que la desnudez pública se consideraba una vergüenza profunda y una aniquilación de la dignidad, especialmente dolorosa para un noble como François, que había mantenido durante toda su vida una apariencia de honor. Lo cubrieron solo con una áspera túnica de penitente, un tejido de pelo de cabra que raspaba y quemaba sin cesar contra la piel. La prenda llevaba pintados toscamente símbolos rojos de traición y herejía, para que cualquiera reconociera de inmediato la naturaleza de sus supuestos crímenes. Un grueso y áspero lazo se apretó con fuerza alrededor de su cuello, como si fuera un animal de tiro conducido al mercado o al matadero. Así comenzó la larga y deliberadamente degradante procesión por las calles principales de Amberes. François tuvo que caminar descalzo sobre el empedrado irregular y afilado de las calles medievales. A los pocos minutos, las plantas de sus pies comenzaron a sangrar. Un soldado montado tiraba del lazo sin piedad, obligando a François a tambalearse detrás, como una bestia reacia arrastrada con una cuerda. Detrás de él, un heraldo vestido con los colores reales proclamaba sin descanso sus delitos ante la multitud creciente que se reunía a lo largo del camino. Traidor contra su Majestad Católica Felipe II, Rey de España y Señor de los Países Bajos por la gracia de Dios. Hereje que se alió con los enemigos de la Santa Madre Iglesia. Rebelde que había tomado las armas contra la autoridad legítima. Asesino de soldados españoles, saqueador de bienes del rey. Niños al borde del camino, eran incluso alentados por sus padres y por los soldados a lanzarle barro podrido, estiércol de caballo o pequeñas piedras mientras él avanzaba tambaleante. Los adultos lo insultaban, le escupían y gritaban obscenidades, algunos movidos por un odio genuino hacia un hombre que, según creían, había prolongado la guerra, y otros simplemente aprovechando la oportunidad socialmente permitida de participar en la violencia colectiva. La procesión, intencionadamente, duró más de una hora, serpenteando por casi todas las calles y plazas principales de Amberes, para que el mayor número posible de habitantes pudiera presenciar la humillación pública del rebelde. Era una imagen vívida de las consecuencias que traía desafiar al imperio español. Finalmente, François, completamente exhausto y sangrando por decenas de heridas menores, llegó a la plaza central, donde la plataforma de ejecución lo esperaba como un altar de sacrificio en medio de una arena improvisada. Una multitud inmensa ya se había congregado allí. Estimaciones contemporáneas hablan de 20.000 personas o incluso más, apiñadas en la plaza, en las calles adyacentes, asomadas a las ventanas o encaramadas en los tejados para no perderse el espectáculo anunciado. François fue arrastrado sin ceremonia por las escaleras hasta la plataforma elevada, donde los instrumentos de tortura estaban cuidadosamente dispuestos a la vista, como las herramientas de un cirujano o un artesano, cada uno elegido para cumplir un papel preciso en la secuencia de tormentos que seguiría. El primero y más llamativo de ellos era una gran rueda de madera maciza, de unos 2 metros de ancho, montada horizontalmente sobre una estructura robusta que permitía tanto girarla como mantenerla fija. A François lo obligaron a tenderse sobre aquella rueda, con los brazos extendidos por encima de la cabeza y las piernas estiradas debajo, formando una X humana. Gruesas cuerdas se enrollaron con fuerza en sus muñecas y tobillos, sujetándolos a puntos firmes del armazón, de modo que quedó completamente inmovilizado y sin defensa alguna. El verdugo, una figura inquietante cubierta con una máscara y vestida de negro,
se acercó portando una pesada barra de hierro de unos 5 kilogramos, cuyo extremo redondeado no estaba diseñado para cortar, sino para aplastar. Y entonces, cuando la multitud se sumió en un silencio tenso, comenzó la verdadera fractura. El verdugo alzó la barra de hierro con ambos brazos por encima de la cabeza y la dejó caer con fuerza calculada, pero devastadora, sobre la pierna izquierda de François, justo debajo de la rodilla. El golpe fue tan preciso que el hueso se quebró sin desgarrar por completo el tejido que lo rodeaba. El sonido del hueso partiéndose resonó por toda la plaza como el crujir de una rama seca, y François lanzó un grito inmediato, salvaje, nacido desde lo más profundo de su ser. Un rugido primario de dolor humano que hizo retroceder instintivamente a algunos espectadores, mientras otros se inclinaban hacia adelante, fascinados por el horror. El verdugo esperó unos 30 segundos, dejando que el primer impacto se disipara y que el dolor se extendiera por el cuerpo de François, antes de levantar la barra nuevamente y descargarla con la misma fuerza despiadada sobre la otra pierna. De nuevo, el espantoso sonido de huesos quebrándose. De nuevo, un alarido que desgarró el aire helado de la mañana. La multitud observaba casi en completo silencio, solo interrumpido por murmullos aislados o exclamaciones ahogadas. Algunos estaban profundamente perturbados por aquella crueldad, pero aún así eran incapaces de apartar la vista. Otros, en cambio, parecían extrañamente cautivados por aquella demostración brutal del poder absoluto. El verdugo continuó su labor con calma metódica, con la precisión de un profesional que ejecuta un oficio que ha practicado muchas veces. Golpeó el brazo izquierdo de François a la altura del codo, de modo que los huesos del antebrazo se hicieron añicos, y él sintió de inmediato los fragmentos afilados, desgarrando músculos y nervios desde el interior. Luego repitió el proceso en el brazo derecho, con idéntico resultado. Durante todo el suplicio, François permaneció consciente. Gritaba desesperado, suplicaba clemencia en neerlandés. Al ver que era inútil, imploró en un español entrecortado que lo mataran rápido. Ofreció todo, confesiones, nombres, cualquier información, con tal de que cesara el dolor. Pero no hubo pausa ni compasión, solo el cumplimiento riguroso de las etapas preestablecidas del castigo. Cuando las 4 extremidades estuvieron rotas y colgaban en ángulos grotescos e imposibles, el verdugo desató las cuerdas que las sujetaban y comenzó la siguiente fase, llamada técnicamente entrelazamiento. Uno a uno, los brazos y piernas fracturados fueron forzados brutalmente a pasar entre los radios de la rueda. Los huesos quebrados fueron torcidos y doblados en formas que el cuerpo humano jamás debió adoptar, y el dolor superó todo lo que François había sufrido hasta entonces. La agonía era tan intensa que perdió el conocimiento varias veces por puro shock. Cada vez que su mente se apagaba, el verdugo se detenía, y el médico presente, encargado de mantenerlo con vida el mayor tiempo posible, arrojaba agua fría sobre su rostro, le ponía sales bajo la nariz e incluso lo abofeteaba hasta que abría los ojos de nuevo. Porque, según la ley de la época, un castigo carecía de sentido si la víctima no permanecía plenamente consciente para experimentar cada fase de la llamada justicia. Cuando el cuerpo de François quedó completamente entretejido en la rueda, con sus miembros fracturados sobresaliendo entre los radios como una macabra escultura del sufrimiento humano, la rueda fue retirada de su soporte horizontal y levantada lentamente. Cuerdas pasaban por una polea en la cima de un poste de unos 5 metros de altura, construido especialmente para la ocasión, y la rueda, con el cuerpo destrozado de François, adherido a ella, fue izada hasta casi la parte superior,
de modo que todos los presentes en la enorme plaza, e incluso aquellos en calles más lejanas, pudieran ver con claridad la figura retorcida del que alguna vez había sido un hombre orgulloso. Pero la ejecución no terminaba allí. Ni siquiera estaba cerca de concluir, pues Felipe II había ordenado pasos adicionales más allá del tormento común de la rueda. Mientras François permanecía suspendido, plenamente consciente y deseando desesperadamente caer en la inconsciencia o la muerte, el verdugo se acercó de nuevo, esta vez con largas barras de metal que habían sido calentadas en un brasero portátil hasta volverse al rojo vivo. Y mientras François observaba con terror creciente, el verdugo comenzó a presionar los hierros ardientes sobre las pocas partes aún accesibles de su cuerpo, no para matarlo, sino únicamente para añadir nuevas capas de sufrimiento insoportable sobre el dolor ya inimaginable. El metal candente tocó su piel desnuda, se hundió profundamente, quemó terminaciones nerviosas, y en los bordes de las heridas, donde los nervios seguían intactos, provocó un tormento aún más atroz. El nauseabundo olor a carne humana quemada impregnó toda la plaza, un vapor denso y dulzón que hizo vomitar a algunos espectadores y obligó a otros a cubrirse el rostro con pañuelos. François intentó gritar, pero después de horas de sufrimiento continuo, su voz se había quebrado por completo, y solo emitía sonidos roncos y entrecortados desde su garganta dañada. Entonces se ejecutó el último y más insólito incremento de crueldad, un acto que los testigos recordarían con horror durante el resto de sus vidas. Los soldados trajeron 3 grandes perros, deliberadamente privados de comida durante 2 días, animales famélicos que fueron liberados al pie del poste donde estaba fijada la rueda. Atraídos por el olor de las heridas abiertas y la carne quemada, los perros comenzaron a saltar, alcanzando a veces pedazos de carne y piel de las partes inferiores de las piernas de François, que colgaban entre los radios. François se mantenía apenas consciente, lo suficiente para sentir y ver cómo su propio cuerpo era devorado vivo por los animales. No podía hacer nada, salvo observar impotente, con la mirada desenfocada y el cuerpo inmóvil. La multitud, que había contemplado la tortura durante horas, algunos con repulsión, otros con una sombría fascinación, empezó poco a poco a dispersarse cuando el sol subió más alto y el día se volvió cálido. Era evidente que François no moriría pronto. Algunos espectadores no soportaron más la escena y se marcharon, enfermos de espanto. Otros permanecieron, impulsados por la curiosidad o por la sensación de que era su deber presenciar la ejecución completa del traidor. En total, François sobrevivió unas 6 horas desde el inicio del suplicio de la rueda. Suspendido en el aire bajo el sol de la mañana, con los miembros destrozados y entrelazados, las quemaduras de los hierros al rojo vivo y las heridas abiertas de las que los perros arrancaban trozos de carne, hasta que finalmente murió por la combinación de un trauma extremo, una hemorragia masiva y la completa sobrecarga de su cuerpo agotado. Cuando el médico subió finalmente por la escalera, le tomó el pulso y declaró muerto a François. Ya era mediodía. Muchos de los primeros espectadores se habían marchado, sustituidos por nuevos curiosos que llegaban para ver el final del atroz espectáculo. Pero el horror no terminó ahí, pues según la orden de Felipe II, el cuerpo no debía retirarse de inmediato, sino permanecer expuesto como advertencia. Durante 3 días completos, el cadáver colgó de la rueda, en lo alto del poste, en pleno corazón de la Plaza Mayor de Amberes, convirtiéndose en una visión grotesca para el incesante flujo de curiosos. Por la noche,
perros callejeros y ratas se acercaban para devorar los restos. De día, las aves picoteaban la carne que aún quedaba. Al tercer día, el cuerpo comenzó a descomponerse bajo el sol de marzo, desprendiendo un hedor insoportable que provocó que los comerciantes del lugar presentaran quejas. Finalmente, las autoridades ordenaron retirarlo. El cadáver fue bajado sin ningún tipo de ceremonia, arrojado a un carro tirado por caballos y llevado fuera de la ciudad, donde se lo desechó en una fosa común sin nombre, utilizada para criminales comunes, animales muertos y basura. François Vatel de Bayon, quien alguna vez había sido un noble respetado, con familia, tierras y un hombre que inspiraba consideración, fue literalmente arrojado como desperdicio, sin entierro, sin tumba, sin rastro alguno, como si nunca hubiera existido. Esa ejecución, ocurrida el 1 de marzo de 1584, es considerada uno de los ejemplos más extremos de crueldad sancionada por el Estado, jamás ordenados por un monarca europeo del siglo XVI. Y esto en una época ya plagada de brutalidad, un siglo que vio a la Inquisición española quemar a miles en las hogueras, que presenció la masacre de San Bartolomé de 1572, en la que miles de protestantes franceses fueron asesinados en una sola noche, que conoció las ejecuciones de María Estuardo, Tomás Moro y tantos otros mediante métodos de tortura elaborados. El suplicio de la rueda era relativamente común en Europa, especialmente en Francia, los territorios alemanes y los Países Bajos, y se aplicaba por lo general a traidores, asesinos o criminales particularmente despreciados, cuando se buscaba imponer un castigo ejemplar y público. Pero incluso en aquel tiempo implacable, la combinación concreta de tormentos aplicados, las largas horas de humillación pública y los elementos sádicos añadidos, como los hierros candentes y los perros hambrientos, hicieron de la ejecución de François algo excepcionalmente cruel, incluso para los estándares de su siglo. Felipe II. Felipe ordenó aquella ejecución como parte de una estrategia más amplia de terror psicológico, cuyo objetivo era quebrar la rebelión neerlandesa que consumía enormes recursos del Imperio español y ponía en riesgo el control sobre una de las regiones económicamente más valiosas bajo el dominio de Madrid. La idea era que actos de castigo y poder tan espectaculares y terribles que infundieran miedo a todo testigo pudieran destruir la voluntad del movimiento rebelde y obligar a los insurgentes restantes a rendirse o, al menos, a cesar sus actividades. Sin embargo, este enfoque no solo fracasó por completo, sino que produjo exactamente el efecto contrario. En lugar de someter a los neerlandeses a una obediencia dócil, ejecuciones crueles como la de François solo fortalecieron la determinación de los rebeldes, al mostrar claramente el tipo de tiranía contra la que luchaban y el destino que les esperaba si perdían. Líderes como Guillermo de Orange aprovecharon deliberadamente la muerte de François como herramienta propagandística, publicando panfletos que describían con detalle la tortura, difundidos por toda Europa, donde se retrataba a España como una potencia bárbara y sanguinaria, contra la cual resistir no era solo un derecho, sino un deber moral. La rebelión neerlandesa se prolongó durante varias décadas de sangre y devastación, hasta que finalmente, en el año 1648, 64 años después de la ejecución de François, la Guerra de los 80 años concluyó oficialmente con la Paz de Münster. Las provincias del norte, entre ellas Holanda, Zelanda, Utrecht y otras, obtuvieron una independencia total y permanente de España y formaron la República de las 7 Provincias Unidas,
que pronto se convirtió en la principal potencia comercial y marítima del siglo XVII. Las provincias del sur permanecieron bajo control español y más tarde conformaron la actual Bélgica. Pero incluso allí, la memoria de las atrocidades cometidas durante los largos años de guerra, incluida la ejecución de François y la de miles de otras víctimas, perduró durante generaciones, alimentando una hostilidad profunda hacia el dominio español que, con el tiempo, contribuyó a la independencia belga de 1830. La más humillante y brutal de las ejecuciones jamás ordenadas por un monarca del siglo XVI no fue un arrebato aislado de locura, ni una manifestación de sadismo personal, sino la consecuencia lógica y casi inevitable de un sistema político y religioso en el que el soberano absoluto se consideraba portador de una autoridad divina incuestionable, en el que toda disidencia política se interpretaba automáticamente como una rebelión herética contra Dios mismo, y en el que los castigos no solo debían ser eficaces, sino también mostrarse con toda su teatralidad aterradora como advertencia pública. François Vatel de Bayon murió en agonía, bajo el poder implacable de un imperio convencido de actuar en nombre de Dios.